Bienvenidas y bienvenidos al tercer microvideo de esta sesión sobre NumPy. En los microvideos anteriores aprendimos a crear arrays, consultar sus propiedades, seleccionar información y reorganizar los datos. En esta última parte estudiaremos cómo realizar operaciones entre arrays con formas diferentes y cómo obtener resúmenes numéricos globales o por eje. Estos contenidos completan las bases necesarias para trabajar posteriormente con datos tabulares, estadística descriptiva y otras herramientas del ecosistema de Python. Comenzaremos con las operaciones vectorizadas y las funciones universales de NumPy. Después estudiaremos el broadcasting, primero mediante un breve repaso de las operaciones con escalares y posteriormente entre arrays de formas diferentes. También utilizaremos np.where para realizar transformaciones condicionales. A continuación, aplicaremos funciones de agregación globales y por eje, y terminaremos con herramientas para ordenar datos e identificar valores únicos. La intención es integrar estas operaciones en un flujo básico de análisis sin escribir ciclos explícitos. Las funciones universales, conocidas como ufuncs, aplican una operación elemento a elemento sobre uno o varios arrays. Entre estas operaciones se encuentran la suma, resta, multiplicación y división. También disponemos de funciones como np.sqrt para calcular raíces cuadradas, np.abs para obtener valores absolutos y np.round para controlar el número de decimales. Aunque internamente existe un recorrido de los datos, nosotros no necesitamos escribir un ciclo explícito en Python. NumPy delega gran parte del procesamiento a implementaciones compiladas y optimizadas. Por esta razón, las operaciones vectorizadas suelen ejecutarse con mayor eficiencia que un ciclo escrito directamente en Python. Sin embargo, la diferencia concreta depende del equipo, la versión de NumPy, el tipo de datos y la operación realizada. Antes de operar con arrays de formas diferentes, recuperemos el caso más sencillo de broadcasting. Cuando multiplicamos este array por 2, el escalar se aplica a cada uno de sus elementos. Podemos imaginar que el valor 2 se expande hasta adoptar la forma del array. Esta expansión es conceptual. NumPy no necesita construir manualmente otro array que contenga 4 veces el número 2. No obstante, la multiplicación normalmente sí genera un nuevo array con los resultados. Este comportamiento, que introdujimos en el primer microvideo, proporciona la base para comprender qué sucede cuando los dos operandos son arrays. Consideremos una matriz con 3 filas y 4 columnas. En el primer caso, sumamos un vector unidimensional con 4 elementos. Como su longitud coincide con el número de columnas, NumPy aplica conceptualmente el mismo vector a cada fila de la matriz. En el segundo caso, el vector tiene forma 3 por 1. Cada uno de sus valores se extiende a lo largo de las columnas de la fila correspondiente. En ambos ejemplos, el resultado conserva la forma de 3 por 4. NumPy no materializa una copia expandida de los operandos, pero la suma produce normalmente un nuevo array con los resultados. Para anticipar si esta operación es posible, necesitamos conocer las reglas de compatibilidad. NumPy compara las formas comenzando por la última dimensión y avanzando hacia la izquierda. Dos dimensiones son compatibles cuando tienen el mismo tamaño o cuando una de ellas tiene tamaño 1. Si uno de los arrays posee menos dimensiones, las dimensiones ausentes se consideran de tamaño 1. Por ejemplo, las formas 3 por 4 y 4 son compatibles porque las últimas dimensiones coinciden. Las formas 3 por 4 y 3 por 1 también son compatibles. La dimensión 1 puede extenderse hasta 4. En cambio, 3 por 4 y 3 no son compatibles. Al comparar las últimas dimensiones encontramos 4 y 3. Como no son iguales y ninguna vale 1, NumPy genera un value error. Por ejemplo, np.where permite seleccionar para cada posición uno de dos valores según el resultado de una condición. La función recibe 3 argumentos: la condición, el valor que debe utilizarse cuando ésta es verdadera y el valor correspondiente cuando es falsa. En el ejemplo, las temperaturas superiores a 30 reciben la etiqueta alta y las demás la etiqueta normal. La condición se evalúa sobre todos los elementos y se genera un nuevo array con las etiquetas. Los valores verdadero y falso también pueden ser arrays. En ese caso, sus formas, junto con la forma de la condición, deben ser compatibles mediante broadcasting. Así, np.where permite expresar transformaciones condicionales sin escribir un ciclo explícito. Una agregación reduce un conjunto de valores a un resumen numérico. Cuando no indicamos un eje, funciones como sum, min, max y median procesan todos los elementos del array y producen un único resultado.
La suma y la media permiten describir la magnitud general de los datos. El mínimo y el máximo identifican sus extremos, mientras que la mediana representa el valor central y resulta menos sensible a observaciones atípicas que la media. En el caso de NP punto, STD calcula la desviación estándar. De manera predeterminada, utiliza D, of igual a 0, por lo que corresponde a la desviación estándar poblacional. Si necesitáramos otra definición, deberíamos modificar explícitamente este parámetro. Las funciones de agregación también pueden aplicarse sobre un eje específico. La idea fundamental es que el eje indicado desaparece del resultado. Con axis igual a 0 se reducen las filas y obtenemos un resultado por cada columna. Para una matriz de 3×4, el resultado es un array unidimensional de forma 4. Con axis igual a 1 se reducen las columnas y obtenemos un resultado por cada fila. En la misma matriz, el resultado tendría forma 3. En el ejemplo de 2 filas y 3 columnas, la media con axis igual a 0 produce 3 valores, 1 por columna. Con axis igual a 1 produce 2 valores, 1 por fila. Los resultados son arrays unidimensionales, no son automáticamente una matriz fila o una matriz columna. Las condiciones booleanas también pueden resumirse mediante funciones de agregación. Por ejemplo, np.count non-zero cuenta cuántas posiciones contienen un valor distinto de 0. Cuando recibe una condición booleana equivale a contar cuántos elementos producen true. En este ejemplo existen 2 temperaturas superiores a 30. En el caso de np.any, comprueba si al menos un elemento cumple una condición, mientras que np.all determina si todos la cumplen. Estas 2 funciones se introdujeron en el microvideo anterior, y aquí las relacionamos con las operaciones de agregación. Las 3 permiten utilizar el parámetro axis. De esta manera podemos contar o comprobar condiciones globalmente por fila o por columna. NumPy ofrece 2 formas principales de ordenar un array. Veamos el caso de np.sort. Devuelve una copia ordenada y conserva el array original. En cambio, el método sort modifica directamente el array sobre el cual se aplica. Para identificar los valores distintos, utilizamos np.unique. En el ejemplo, aunque las categorías A y B aparecen varias veces, el resultado contiene una sola ocurrencia de A, B y C. Si agregamos return counts igual a true, la función también devuelve la frecuencia de cada valor. En este caso, A aparece 2 veces, B aparece 2 veces y C solamente una. Estas operaciones son útiles para una primera exploración de categorías, frecuencias y posibles valores duplicados. Integramos ahora las operaciones anteriores en una matriz que representa 4 estaciones y un número determinado de mediciones por estación. Primero verificamos su forma para confirmar la organización de los datos. Después calculamos la media con axis igual a 1. Como las columnas representan mediciones, reducir ese eje produce un promedio para cada estación. Con np.count non-zero, datos mayor que 30 obtenemos el total de mediciones superiores a 30 grados. Si agregamos axis igual a 1, obtenemos un conteo independiente para cada estación. Finalmente calculamos los promedios por estación y utilizamos np.argmax para identificar la posición del promedio más alto. Debemos recordar que el resultado es un índice. Si las estaciones tienen nombres, será necesario utilizar ese índice para recuperar la etiqueta correspondiente. Con este microvideo concluimos la introducción a NumPy. A lo largo de los 3 videos aprendimos a crear y describir arrays, seleccionar y reorganizar información, aplicar operaciones vectorizadas, utilizar broadcasting y obtener resúmenes globales o por eje. El siguiente paso consiste en trabajar con el notebook de práctica. Allí integrarás estos contenidos mediante ejercicios con broadcasting, agregaciones y transformaciones condicionales con NP-Ware. Los conceptos de arrays, vectorización y agregación desarrollados con NumPy facilitarán posteriormente el trabajo con pandas, scikit-learn y otras herramientas de análisis de datos.